llegó a Estados Unidos y lo editaron en Miami, una forma coloquial y graciosa de nombrar el disco fue Danzando con el Enemigo. Y algo que le quiero decir yo en esta tarde, que estamos aquí en una cuarentena con una situación un poco difícil de adversidad, pero nosotros tenemos que conocer al enemigo para podernos aventar unos buenos lances contra él y saber cómo trabaja y cómo nos ataca. Y también cuando tengamos que echarnos un baile con él, pues yo pienso que le toque a él bailar con la más fea. Entonces, ese es el propósito de este mensaje y se va a reducir a algo muy básico, muy sencillo, que ya cuando usted estemos terminando, si la palabra hace el efecto que estoy pensando, creo que vamos a poder extender nuestras manos al Señor para pedirle de su ayuda, de su socorro y de su fortalecimiento. Entonces el tema es Israel en Egipto. Lo primero que le quiero hablar de tres cosas básicamente. Le quiero hablar de Egipto, le quiero hablar de Faraón, le quiero hablar de Moisés. Al hablar de Moisés tengo que hablar del pueblo y de la condición del pueblo. Pero empiezo con Egipto. Fíjese bien, al conocer el pueblo de Israel moderno, si usted pudiera viajar allá, usted la primera sensación que recibe ahí en Medio Oriente de Israel es una sensación de vida, es una sensación de adelanto, es una sensación de mejoras, una sensación de progreso, porque aunque ellos recibieron después de la Segunda Guerra Mundial un lugar muy terrible, un desierto, un yermo solo, ellos han transformado desde 1947 hasta acá, estamos hablando de casi 70 años, ellos han transformado el desierto y hoy es un lugar muy hermoso donde se ve y emana la vida. Sin embargo, si tú haces un viaje a Egipto, hasta el día de hoy la impresión que nos da Egipto es una impresión de muerte. Tú ves las pirámides, ves los museos, ves a las momias y lo único que te recuerda todo eso es un pasado glorioso, pero la actualidad es que es uno de los países en el Medio Oriente con más crisis y con más problemas. Ahora, quiero decirles algo muy interesante. El pueblo egipcio alcanzó la cumbre en tiempos de José, en medio del hambre y de todos los problemas. Con la administración de José se fue para arriba. Pero una vez que el pueblo de Israel asoló Egipto, ¿y cómo es que el pueblo de Israel asoló Egipto? Cuando ellos salieron por la mano de Dios, Egipto se quedó en escombros y de esto más o menos tiene unos 3500 años que ellos no se han podido recuperar. Ahora, la pregunta sería si Israel nos manifiesta vida, progreso, bendición, abundancia, etcétera, y Egipto nos representa muerte en la actualidad, o es el mensaje que recibimos, la pregunta es, ¿qué representó Egipto en aquel tiempo para el pueblo de Israel y qué representa para nosotros en el sentido espiritual? Si usted va conmigo a Éxodo capítulo 1, versículo 3 y 14, dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, que amargaron su vida con dura servidumbre y que los hicieron hacer barro y ladrillo y que los hicieron trabajar en toda labor de campo, en todo servicio y dice y que los obligaban con rigor. Entonces, Egipto fue un pueblo que para Israel, el pueblo de Dios, representó varias cosas, representó esclavitud, representó amargura, representó una carga dura y una pesada servidumbre. Ahora, si nosotros lo movemos a nuestro tiempo, Egipto es una figura del sistema de los valores y de la vida de este mundo. El énfasis de este sistema y de estos valores es hacer, fíjese bien cómo se lo voy a decir, barro y ladrillo. Significa dedicarnos a aquello que nos va a afanar, va a desviar nuestra mirada del Señor y que si esto sucede nos va a corromper y nos va a corromper a lo que es terrenal y temporal. También Egipto representa los afanes y los dolores que representan estos afanes o se producen. Son afanes, amados hermanos, que no sacian el corazón humano, sino que consumen el corazón sin ninguna esperanza para la vida del ser humano.
Entonces, Egipto, amados hermanos, nos da un cuadro muy ilustrativo de lo que significa a nivel personal vivir sin Cristo. En Tito capítulo 3, versículo 3, fíjese cómo dice esto, dice la palabra del Señor. Pablo le escribe a Tito, dice, porque nosotros éramos también en otro tiempo, dice la Biblia, insensatos. En el griego también se puede traducir como necios o como sensuales. Fíjese bien, éramos rebeldes. También se puede decir, o un sinónimo, o varios sinónimos de esta palabra, rebeldes, desobedientes, contumaz, impersuasible, que no había nadie que nos hiciera convencer de que cambiáramos la actitud. Extraviados. Extraviados significa que éramos errantes, que vagaba nuestra mente, que no teníamos plan ni propósito en nuestra vida. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Esclavos significa amarrados a deseos sensuales, según lo que sentíamos, nos emocionábamos, era como nos movíamos. Y deleites diversos significa algo que tiene que ver con deseos perversos en cuanto a lo sexual, en cuanto a la adicción a drogas, a vicios, etcétera. Y entonces dice, viviendo en malicia. Malicia significa viviendo en depravación, en maldad, haciendo problemas, viviendo en envidia. La envidia se manifiesta a través de la mala voluntad hacia una persona o hacia el celo que le tenemos a las personas. Y luego dice aborrecibles, que significa siendo odiados por las personas o siendo odiosos a las personas. Y después dice aborreciéndonos. Eh, eh, Aborreciéndonos es detestándonos las personas por la forma de conducirnos o detestando a las personas. Y dice Tito, aborreciéndonos unos a otros. Entonces, amados hermanos, seguir una vida de placer y ceder ante cada deseo sensual, tarde que temprano nos va a llevar a la esclavitud. Y muchos piensan que la libertad consiste en que podemos hacer todo lo que nosotros deseamos, pero este camino nos lleva a la adicción servil de la gratificación sexual. Significa que empezamos a hacer cosas que de pronto nos esclavizan, nos amarran y pensamos, tenemos placer, tenemos gozo, estamos bien, pero de pronto ya estamos ahí bien amarrados, bien agarrados y nos queremos salir de esa atadura, de esa esclavitud, de esa cadena y no podemos. Entonces, la persona deja de ser libre si se deja dominar de lo que su cuerpo le pide. Entonces, imagínese usted, ¿no? Hay muchos de nosotros que en estos días creo que estamos siendo probados con lo que comemos, con el tiempo, con lo que vemos, cómo administramos nuestro tiempo. Y en el momento en que alguna de esas cosas tome la prioridad en nuestra vida y dejemos de hacer la voluntad del Señor, empezamos a ser esclavizados. En 2 de Pedro 2:19, hablando de personas que predicaban para engatusar al pueblo de Dios, dice, les prometen falsa libertad, les prometen libertad, dice, cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Y Pedro da una definición muy interesante. Uno es esclavo cuando algo nos domina. Entonces, esta tarde yo quiero que tú sepas y entiendas que Cristo nos libera de los deseos y del control del pecado. Y la pregunta que debieras hacerte tú en esta tarde es, estamos en Egipto espiritual, vamos a decirlo así, en el mundo, ¿sí? Pero la pregunta sería, ¿ha sido usted liberado o tiene alguna cadena que lo tiene amarrado para que usted se comporte de cierta forma, para que usted se exprese de cierta forma o usted tenga actitudes que manifiesten realmente cuál es la condición de su vida y de su corazón? Ahora, el apóstol Pablo nos muestra en el Nuevo Testamento que esa era nuestra condición, éramos esclavos, éramos corruptos, éramos gente necia, desleal, desobediente, etcétera, antes de conocer al Señor Jesucristo. Éramos esclavos de nuestras concupiscencias, éramos esclavos de los deleites del mundo, éramos, voy a decirlo así, esclavos de Egipto. Ahora, Dios nos exhorta en la Biblia varias veces a no volver a esa forma, estilo o condición de vida.
Por ejemplo, si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 17, del versículo 14 al 20, ahí se escribe algo sobre, Dios le da una instrucción al pueblo de Israel en cuanto a cuando ellos quieran tener un rey, cómo se tenía que conducir el rey. Pero algo que llamó mi atención en esos versos es que el versículo 16 dice, hablando del rey, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Entonces, la instrucción que Dios le daba al rey es que él no aumente caballo ni que haya ni quisiera que la gente se obsesionara o se afanara por tener caballos. ¿Por qué? Porque ese afán y esa obsesión por tener posesiones, ¿sí? Iba a producir que ellos regresaran a vivir como vivían en Egipto. Dios ya los había liberado, Dios quería que estuvieran bien, pero el hacer ciertas cosas para mejorar a veces la vida, la condición, etcétera, a veces sin darnos cuenta, en un momento de una forma muy sutil, entramos en un ámbito, en una área donde nos obsesionamos tanto que perdemos nuestra vida con Dios y nuestra vida con nuestra familia. Entonces, de la misma forma que Dios exhortó con frecuencia a los hijos de Israel a no regresar jamás a Egipto, Dios nos exhorta a nosotros, a su pueblo, a los cristianos, Dios nos está previniendo de que no participemos más de las obras infructuosas de las tinieblas, de que no amemos al mundo y a sus deseos y que nosotros no hagamos amistad con el mundo. Ahí en Éxodo 13:17 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, dice, Dios nos los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Ahora, otra cosa que Dios hizo fue que no los llevó por un camino donde estaban los filisteos, porque sabían que ellos estaban saliendo de una condición de esclavitud, de una condición de mucha opresión, de mucha tristeza, de mucho quebranto, y él lo que no quería es que luego entraran a conflictos, a hostilidades, y que ellos fueran asustados, espantados, desalentados, sino que Dios quería hacerle más fácil la vida al pueblo y a Moisés. Entonces, la fe de estas personas, de este pueblo, tenía que ejercitarse, fortalecerse desde el comienzo de su peregrinación. Pero también nos damos cuenta que habían pruebas, habían cargas y que ellos ya en su carácter traían muchas cosas que estaban cargando y que el Señor en su bondad infinita, Él no quería que el pueblo tuviera más de lo que ellos podían cargar. Entonces vea esto, amados hermanos, Dios no siempre obra en la forma en que a nosotros nos parece mejor. La tierra prometida estaba muy cerca si hubieran ido en línea recta, pero estaban los filisteos, eran enemigos que ellos iban a tener que enfrentar y que probablemente los iban a hacer desfallecer. Entonces, en lugar de Dios guiar a los israelitas por la ruta directa y corta a la tierra prometida, los lleva por una ruta larga para evitar que peleen con los filisteos. Amados hermanos, quiero decirles algo en esta noche. Si Dios no lo lleva por la ruta más corta a su meta, no se queje, no resista. Sígalo de buena gana, confíe que Él lo va a guiar a salvo de obstáculos invisibles. Porque hay algo que usted y yo no entendemos. El Señor puede ver el final de la jornada desde el principio y el Señor conoce la mejor ruta y la ruta más segura para su vida y para mi vida. Ahora, vea esto. En Isaías 30, del 1 al 3, otra vez Dios vuelve a hablar de la importancia de conocer lo que es Egipto y no regresar a Egipto. Dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. ¿Cuántas veces tenemos problemas, situaciones y en lugar de buscar el consejo de Dios, buscamos consejo en todas las fuentes que creemos, sabidas y por haber, amigos, gente preparada, psicólogos, etcétera? Y luego dice, para cobijarse con cubierta, y dice algo muy tremendo el Señor, dice, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Judá busca consejo en otro lugar, y quiere una cobertura,
lo que ellos tuvieron que hacer para recibir el consejo es hacer una libación, una adoración. Por eso dice el texto, dice, añadiendo pecado a pecado. Y luego vea lo que dice después el siguiente versículo, que se apartan para descender a Egipto. Es como volver a regresar a donde no tenían que regresar. Y no han preguntado de mi boca. Y luego dice, para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Le está hablando al reino de Judá 400 años después y les está diciendo, hey, se quieren fortalecer de los reyes de la tierra, y los reyes de la tierra y las naciones delante de mis ojos son nada. Dice, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Dice después el siguiente versículo, el 3, pero la fuerza de Faraón, dice, se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Entonces, hay mucha gente que se cree sabia en su propia opinión. Hay incluso cristianos que piensan que los hijos tienen que cometer ciertos pecados, que tienen que hacer ciertas cosas porque así es la vida, porque no los puedes librar de que se conserven santos, puros, las chamacas vírgenes, los muchachos vírgenes, etcétera, porque dicen así es la vida, tienes que darles educación sexual, enseñarles qué son los preservativos, los anticonceptivos, etcétera, ellos tienen que aprender, tienen que probar, tienen que saber. Escucha esto, dice aquí la Biblia que cuidado con los que buscan el consejo de Egipto, dice, porque tarde que temprano va a haber confusión en ellos, va a haber vergüenza en ellos, porque se han apartado del único que puede darles el consejo, la sabiduría y la fuerza para seguir adelante. Amados hermanos, cuando el pueblo de Dios buscó el consejo de todos menos de Dios, ¿sí? Empezaron a entrar en tal confusión y tantos temores que los consuelos y los consejos y los alivios aparentemente que vinieron de todas partes no sirvieron absolutamente de nada. Y yo quiero decirle en esta noche, nosotros tenemos tiempo para consultar al Señor y si bien el Señor nos ayuda en una emergencia que tengamos, en tiempos de crisis, lo que yo le quiero decir es que Dios quiere y prefiere ser nuestro guía cada día, en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Si nosotros leemos su palabra y procuramos con denuedo hacer su voluntad y mantenemos un vínculo que nos proporcione estabilidad, por grande que sea la crisis que enfrentemos, vamos a salir adelante porque nuestra confianza va a estar en el Señor. Ahora, este rey Ezequías busca una alianza con Egipto porque le tenía miedo a los asirios y pensaba, Egipto tiene caballos, tiene carros, me va a ayudar. Pero ¿sabe una cosa? Se le olvidaba que el consejo, la fortaleza, la resolución de cualquier situación estaba en la mano del Señor. Cuando vamos a Isaías 31:1, dice, hay de los que deciden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes, y dice, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Amados hermanos, el pueblo de Israel cuando vio la amenaza pensó, voy a ir a Egipto, al lado del río Nilo hay un montón de llanuras verdes, hay un montón de caballos, vienen en sus carros, cada carro trae 3 personas, 3 guerreros, vamos a vencer con la ayuda de ellos. Y ¿sabe una cosa? Ellos estaban poniendo su confianza, ¿sí? No solamente en lo que ellos podían hacer, sino que en lo que ellos podían recibir de ellos. Pero quiero decirles, amados hermanos, el único que nos puede salvar de cualquier situación crítica es nuestro Salvador. Entonces, este pueblo falló en buscar la ayuda y el consejo del Señor, pero la falla más grande, amados hermanos, es que aunque Dios siempre ha estado dispuesto para ti, para mí, Él quiere que nosotros paguemos un precio para buscarlo, y a veces nosotros queremos recibir todo de parte del Señor sin buscarlo como debemos. Ahora vaya conmigo a otro texto que llama mi atención también, hablando de Egipto, Jeremías 42, 15 y 16, dice, ahora por eso oíd palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Dice, si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará ahí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y ahí moriréis. Otra vez el Señor les está diciendo, hey, ustedes
están volviendo su rostro, están volviendo atrás al no confiar en mí. Dice, y eso que tienen miedo que les va a pasar, de lo que se van a morir, les dice el Señor, de eso se va a morir. Y esa muerte que tienen del hambre, o ese temor que tienen para no pasar hambre, dice, les va a pasar allá porque ustedes están yendo atrás y no están confiando en mí. Lo que ustedes temen es lo que les va a pasar. Los males que creen, de los que creen que ustedes van a escapar, haciendo tal o cual arreglo, tal o cual negociación, buscando tener o acaparando tal o cual cosa, amados hermanos, esas mismas cosas, esos mismos males, lo que le está diciendo el Señor es, esos pecados los van a traer sobre ustedes y eso les va a pasar. Entonces, amados hermanos, yo quiero decirles en esta tarde, el Señor nos da un consejo a través del apóstol Pablo en Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces ve cómo dice el apóstol Pablo, dice, no participes de las obras infructuosas. Un pecado es solamente el inicio de una obra, pero una obra es una consecuencia de varios pecados. Y Dios le dice al pueblo, ¿sí? Que los pecados, para que usted lo entienda así, son obras completas en sí mismas, ¿sí? Y que nosotros no participemos de esos pecados porque entonces participamos de las tinieblas. Y que nosotros hemos recibido la gracia del Señor, ¿sí? Y que nosotros tenemos que reprender esas obras de las tinieblas porque nosotros hemos recibido la luz del Evangelio, la luz de su palabra, la luz de su Espíritu, y que nosotros entonces tenemos que reprender y manifestar a través de la reprensión de estas obras el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, en 1 de Juan 2, 15 al 17, dice la palabra del Señor, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Después en Santiago 4:4, el Señor nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dice, se constituye en enemigo de Dios. Entonces vea, mi amado hermano, le estoy hablando en esta tarde de Egipto, de lo que hay ahí, de lo que tenemos ahí y de lo que puede generar que nosotros tratemos a través de nuestras fuerzas, a través de nuestra carne, a través de nuestras relaciones, a través de lo que pensamos que nos puede sostener en esos tiempos, que nos pueda sostener, y si quitamos nuestra mirada del Señor y nuestra dependencia del Señor, nosotros vamos a fracasar. Entonces, Egipto representa el mundo, Egipto representa el camino de la fuerza de nuestra carne, nuestra existencia antes de conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal. Entonces, amados hermanos, lo primero que le quiero decir, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo y tenemos que vivir como luminares en este mundo, resplandeciendo en medio de las tinieblas. Muy bien, ahora, la siguiente cosa de la que le voy a hablar es Faraón. ¿Quién era Faraón? En Éxodo 5:2 dice, y Faraón respondió, fíjese Faraón, me cae gordo Faraón, dice, ¿qué es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? A veces nosotros tenemos tantos problemas que buscamos ayuda por todos lados y nos olvidamos del único que nos puede dar ayuda. Y yo creo que a veces, aunque no lo decimos con nuestra acción, podemos cuestionar quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Y ve cómo dice este tremendo hombre, dice, yo no conozco a Jehová, y dice, ni tampoco voy a dejar ir a Israel. Amados hermanos, es impresionante la soberbia, la arrogancia de este hombre. ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco. En Ezequiel 29:3, el profeta Ezequiel llama a Faraón el gran dragón. En Apocalipsis 12:9 dice que el dragón es Satanás. Miren, fíjense, le voy a leer los textos. Ezequiel 29 dice, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Una característica de Faraón es que es arrogante.
que es una persona soberbia, que no tiene mesura, que no tiene temor de Dios, y dice: yo soy el que hizo el Nilo y yo estoy aquí sentado entre mi poder, entre mi fuerza, entre mi orgullo. En Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, dice, el cual engaña al mundo entero. Dice: fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora vea esto: Faraón, el rey de Egipto, es un tipo o una figura clara de Satanás. Es aquel que voluntariamente ignora a Dios y cuyo propósito con los seres humanos que viven en su reino es que sigan bajo su señorío, atados a sus pecados. Entonces yo quiero decirle, amado hermano, usted y yo tenemos un desafío de buscar del Señor todos los días, porque si no, podemos meternos bajo el dominio de Satanás. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Amados hermanos, Satanás, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, así lo llama Pablo en Efesios capítulo 2, verso 2, ciega el entendimiento de los incrédulos y los hace andar en la corriente de este mundo, con miedo, acaparando, luchando, viendo cómo se sale con la suya. Pero quiero decirles, amados hermanos, ellos están ciegos porque no conocen al Señor, pero nosotros conocemos al que es digno de recibir toda la honra, la gloria y el honor, el que merece nuestra adoración, el que merece que doblemos nuestras rodillas y que nos rindamos a Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Y amados hermanos, yo quiero decirle, el Señor ha puesto la gracia y el poder de Él para que nosotros podamos ser rescatados y para que nosotros podamos rescatar a cualquier persona que se encuentre en esa condición de ceguera espiritual, de tinieblas, y que pueda salir de ella, porque Dios vino a dar a través de su Hijo Jesucristo libertad a los cautivos. Entonces, amados hermanos, debido a nuestra naturaleza caída, este deseo de hacer la voluntad de Dios, de dejar de hacer tinieblas, no es automático. Y les voy a mostrar, después de que hable de Moisés, cómo podemos ser liberados de esta naturaleza y de esta influencia tanto de Egipto como de Satanás. Ahora, el siguiente personaje que es importante, del que le quiero hablar, es de Moisés. Moisés fue en ese tiempo el futuro libertador de Israel. Y algo que le quiero decir con respecto a Moisés es que él nace en medio del conflicto y de la opresión en la que se encontraba su pueblo. Yo pienso así: probablemente estamos en medio de un conflicto, de una crisis, probablemente hay opresión ya en algunos hogares, estamos batallando, pero tenemos dos opciones: sumergirnos en las tinieblas o, amados hermanos, emerger como libertadores, primero de nosotros mismos y después de la gente que Dios ponga a nuestro alrededor. Amados hermanos, yo quiero decirles esto: desde el nacimiento de Moisés, el libertador del pueblo de Israel, tuvo que ser escondido por sus padres a causa del decreto de Faraón, que decía que se tenía que matar a todo niño varón dado a luz por las mujeres hebreas. Amados hermanos, así como este detalle y detalles de lo que Israel sufrió en el viaje durante los 40 años en el desierto, aquí en Moisés también tenemos una revelación de lo que va a suceder en el fin de la edad de la iglesia o de nuestro tiempo. Cuando Moisés, el libertador, que indudablemente es una figura de nuestro Señor Jesús, nació, fue dado a luz, fue engendrado, Faraón, el rey gobernador de Egipto, que es una figura de Satanás, mandó matar a todos los niños varones para impedir no solo que Israel siguiera multiplicándose, sino que también el que los iba a liberar viviera.
Amados hermanos, cuando el Señor Jesús, el libertador del universo, fue dado a luz, Satanás, a través de Herodes, el rey de gobernador de Judea, mandó matar a todos los niños una vez más para impedir que el libertador viviera, porque él sabía que si él vivía, aleluya, los propósitos de Dios se iban a cumplir para el mundo entero. Hoy quiero decirles, amados hermanos, en estos días que estamos viviendo, el libertador volverá a manifestarse por medio de nacimientos, pero esta vez estos nacimientos son nacimientos espirituales. Esto, el libertador, se va a manifestar a través de muchas personas que puedan dar a luz o engendrar la vida del Señor Jesús a través de ellos. Amados hermanos, si nosotros estamos cerca de la manifestación del libertador, mi pregunta sería, y quiero que usted piense en esto, ¿no sería de esperar que el enemigo trate nuevamente de devorarlo como en Apocalipsis 12:4 a través de matar a los niños? O sea, ¿no será que el enemigo nos quiera meter en un espíritu de estupor y como que pensemos estamos cansados, estamos neuróticos, estamos deprimidos, estamos tristes, estamos con insomnio, ¿qué vamos a hacer? ¿No será que el enemigo nos esté atacando para que nosotros claudiquemos y nos volvamos locos en el encierro? Amados hermanos, yo quiero decirle que Satanás también está atacando fuertemente, ¿sí? Y que actualmente no solamente en nuestra casa, sino a través de lo que estamos viviendo, ¿sí? Hay muchos niños que están siendo asesinados por medio del aborto con el consentimiento de las autoridades gubernamentales de todas las naciones del mundo o de muchas de las naciones del mundo. Y una vez más, amados hermanos, esto que hoy yo le estoy predicando está escrito en la Biblia, ya estaba predicho de alguna forma por Dios, porque Él ve lo que va a venir desde el principio, Él sabe cómo son las cosas. Ahora, quiero hablarles entonces de algo que nos puede ayudar para salir adelante en este tiempo. Moisés tuvo un llamamiento de parte de Dios y yo quiero decirle, usted y yo tenemos un llamamiento de parte del Señor, pero algo que me llamó la atención, con Moisés es lo siguiente. Moisés fue criado los primeros años de su vida con su mamá y luego creció en la casa de Faraón hasta los 40 años. Creo que él en casa de Faraón aprendió cómo actuar ante la presencia de un rey, cómo dirigirse ante un magistrado, ante un gobernador, ante los sátrapas, ante toda la gente que venían de los reinos de los diferentes lugares de aquel tiempo. Yo creo que él fue un hombre entrenado jurídicamente, legislativamente, intelectualmente, para tener autoridad, para ejercer autoridad. Ahora, según lo que dice el libro de los Hechos, Moisés fue un hombre de poder en palabras y en hecho. Nosotros siempre hemos tenido de que él era tartamudo por lo que hemos escuchado en muchos mensajes, pero mire, Hechos 7:22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y dice, y era poderoso en sus palabras y sus obras. O sea, ¿qué quiere decir? Que era un tipo intelectualmente preparado, emocionalmente preparado. Creo que él pudo haber sido un buen ingeniero, constructor, arquitecto. Creo que también pudo haber sido un buen abogado, un buen legislador. Creo que era un hombre culto y también creo que un hombre estratega para la guerra. Leí algo que llamó mi atención. Hay un historiador que cuenta que cuando los etíopes se reunieron para atacar a Egipto en tiempos de Moisés, Moisés reúne un ejército egipcio y lo lleva a una victoria brillante contra los etíopes. ¿Por qué? Porque era un hombre poderoso en sabiduría, en palabras y en hechos. Entonces, quiero que usted entienda esto, amado hermano. Moisés no era un muchachito que corría de arriba para abajo en la corte, que se la pasaba nadando en la alberca, que se la pasaba haciendo TikTok en el Facebook. Él fue entrenado, él fue educado con la sabiduría de Egipto, lo que decían esta mañana en la clase. O sea, del mundo adquiramos el conocimiento, pero en la casa seamos instruidos en la palabra e impartidos con la presencia del Señor. Bendito el nombre del Señor.
Ahora, algo que le pasa a Moisés en el versículo 24 y 25 de Hechos capítulo 7, dice que al ver a uno que era maltratado, obviamente de sus hermanos, de los esclavos, lo defendió e hiriendo al egipcio, dice, vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ahora, quiero decirle algo, en algún momento en su estancia en Egipto, en medio de los estudios, en medio de todas esas cosas, de ese entrenamiento, él entiende que tiene un llamado de parte de Dios. Pero él comete el mismo error que cometemos casi todos nosotros cuando comenzamos a conocer al Señor y recibimos un llamado suyo. Tratamos de servir a Dios con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, con nuestras capacidades, y antes de que eso suceda, Dios tiene que tratar nuestro corazón y eso se lo tenemos que rendir ahí. Dice la Biblia ahí unos versículos antes que le vino en su corazón la voluntad de visitar a sus hermanos. Él entendió que no era egipcio, que era israelita, y había un amor hacia el pueblo escogido, y él palpitaba y sentía un llamamiento. Seguramente papá y mamá le dijeron, tú vas a ser el libertador de Israel, Dios te escogió para eso, tu vida tiene ese propósito. Pero entonces él va de pronto a los campos y ve que un egipcio está maltratando a un hermano, y se enoja, agarra al egipcio, lo hiere de muerte, se indigna y lo mata. Amados hermanos, y entonces él pensó, dice, bueno, pues entonces yo estoy cumpliendo con el plan y el propósito de Dios. Pero más adelante dice la escritura que él ve que dos de sus hermanos están peleando y él trata de meterse a poner paz, y cuando él trata de meterse a poner paz, dice la Biblia que le dice a uno de ellos, ¿no? Oye, pues tú qué nos puedes decir si tú mataste al egipcio, o tú también nos vas a matar como mataste al egipcio. Y algo que yo quiero que usted entienda en esta tarde, amado hermano, porque creo que es por ahí el mensaje, uno de los meollos del asunto es el siguiente. Usted tiene que entender lo siguiente: usted y yo hemos recibido un llamado de Dios. Usted y yo hemos recibido una preparación de Dios. Pero también usted y yo hemos cometido pecados que nos han alejado de Dios. Y Moisés cometió el grave error de su vida. Estaba ilusionado, emocionado por el llamado, pero cometió el grave error de su vida. ¿Cuál fue el error? Matar al egipcio. Y ese pecado a Moisés, seguramente en su mente, en su corazón y en sus emociones, le trajo, amados hermanos, escuche, muerte espiritual. Ese pecado a Moisés le trajo tristeza, le trajo dolor. Probablemente, y es de lo que le quiero decir y hablar en esta tarde, en los minutos que me queden, porque creo que no voy a poder terminar el mensaje, quiero decirle, le trajo quebranto a su corazón. Ese quebranto rompió el vínculo que él tenía con Dios, rompió la liga que él tenía con Dios. Ahora, algo más que le pasa a Moisés: él viene y trata de meter paz entre sus hermanos. Él pensaba que sus hermanos lo iban a entender. Él pensaba que sus hermanos lo iban a comprender. Él pensaba que lo iban a levantar como paladín para que los liberara. Y ¿sabe una cosa? Sus hermanos no lo entendieron. Sus hermanos lo decepcionaron. Le trajo más dolor, le trajo más tristeza, le trajo más frustración, y creo yo que le trajo más quebranto. Entonces, cuando Dios vio que, aunque él tenía un llamado y tenía capacidades, pero que su corazón estaba destrozado, estaba hecho una garra, Dios tuvo que apartarlo del pueblo. Dios tuvo que sacarlo del palacio. Dios tuvo que sacarlo de la nación para enseñarle varias cosas. Y entonces Moisés es llevado al desierto para ser preparado por Dios. En Éxodo 12, 14 y 15, dice que le dije, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Y entonces dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, dice, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, ¿sí? Pero algo también que me llama la atención es que dice que tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Amados hermanos, quiero decirles algo más. Hay cosas que usted y yo tenemos ocultas de lo que hemos hecho porque nos avergüenzan. Y tratamos de tapar las cosas, como dice el dicho, tratamos de tapar el sol con un dedo. Pero quiero decirle, amado hermano, que si usted quiere salir victorioso en este tiempo,
Usted tiene que confesarle sus pecados al Señor y tiene que abrirle su corazón y tiene que pedirle perdón. ¿Sabe por qué? Porque cuando eso que está en la oscuridad enterrado, eso que está ahí encubierto salga a la luz, dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, y que su sangre preciosa nos limpia y nos perdona de todo pecado. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, creo también que este texto da la impresión como que de Moisés huye de la tierra de Egipto a causa de que le tenía miedo a Faraón. Pero yo quiero decirles, amados hermanos, como ser humano que él era, sintió miedo de la situación. Sin embargo, creo que no fue esa realmente la razón por la que él abandonó Egipto. En Hebreos 11:27 dice que por la fe Moisés dejó Egipto. ¿Qué quiere decir esto? En medio de toda esa cosa que traía en su cabeza y en su corazón, y de esa incertidumbre, y de esa falta de agallas, y de ese fracaso, de esa crisis intelectual, dice que por la fe Moisés dejó Egipto. ¿Qué quiere decir? Que Dios en medio de eso le habló. Y yo quiero decirte, amado hermano, Dios en medio de las cosas malas que tú y yo hacemos, Él nos sigue hablando porque Él nos llamó, porque Él nos escogió, pero Él quiere forjar su carácter en tu vida y en la vida. Y dice Hebreos 11:27, no temiendo la ira del rey. Él no se salió por miedoso, no se salió porque no supiera hablar, no se salió porque no estuviera preparado. Dice, Él por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. A donde yo voy y lo quiero llevar en esta tarde, seguramente Moisés, después de tener su encuentro con Dios, como usted lo ha tenido, como yo lo he tenido, como todos lo hemos tenido, amados hermanos, aleluya, quien es el soberano del universo, bendito el nombre del Señor. Moisés se le acabó el temor de Faraón. Él fue un hombre que recibió una visión celestial que lo ayudó a moverse hacia donde Dios quería, a pesar, escuche esto, de la presión y de la influencia de este mundo. Yo quiero decirles, amados hermanos, todos nosotros hemos tenido una experiencia en el Señor. Todos nosotros conocemos la presencia del Señor. Cuando nosotros pecamos, la presencia del Señor se aparta de nosotros y entonces empezamos a tratar de escondernos o de esconder nuestros actos y nuestros hechos porque nos da vergüenza que un Dios tan santo, tan precioso, tan puro y tan hermoso haya confiado su corazón, su vida, su presencia y aún más su llamado y su ministerio en algunos de nosotros. Pero yo quiero decirles, amados hermanos, ese quebranto que ha venido a nuestra vida por nuestras fallas, por nuestros errores, por nuestras actitudes, por las traiciones, por las decepciones, por lo que nos han hecho, por lo que hemos hecho, por lo que hemos dejado de hacer. Amados hermanos, esas heridas y esos quebrantos pueden ser sanados a través de la sangre preciosa del Cordero, a través de venir, de humillarnos, de confesar nuestros pecados, de pedir perdón y de pedirle al Espíritu Santo que restaure nuestro corazón, que restaure nuestra relación con Dios, que restaure nuestra relación con Él y que nuestra vida sea cambiada. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé si usted tenga debajo de la tierra, muy por abajo, hay cosas escondidas que le están impidiendo que usted ore, que usted lea, que usted le muestre su rostro al Señor. Pero yo le quiero invitar en esta tarde, noche, que usted se vuelva al Señor con todo su corazón, que usted deje a un lado la vergüenza, que usted confiese lo que ha hecho mal y que usted permita que el Señor aplique su bálsamo en su corazón y en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Estaba yo esta semana aquí en casa y hubo 2 días, dos días diferentes que me llamó la atención. Yo escuché en unos comentarios cuáles eran las películas de deportes más buenas que ha habido en el mundo del cine, que han sido nominadas a premios de Oscar. Y entonces yo luego pensé, hay una que a mí me gusta mucho que se llama Carros de Fuego.
Es de la Olimpiada en Francia en 1926. Yo dije, Carros de Fuego es la número uno, pensé yo. Y de pronto los críticos dijeron, no, dice, la número uno se llama Race. Y narra la historia se me olvidó el nombre, del negro, el primer negro que ganó medallas de oro en Estados Unidos, Jesse Owens. Y algo que pasaba con el negro es que no lo querían por negro ni en Estados Unidos. Algo que pasaba es que todo el mundo opinaba, todo el mundo le decía cosas, pero algo que me llamó la atención es esto. Le dijo la mujer, porque ya tenía un conflicto para ir o no a la Olimpiada, le dijo la mujer, dijo, tú tienes un propósito en tu vida, y le dice la mujer, dice, y Dios te hizo rápido, Dios te hizo para correr. Y le dice la mujer, pero no me hagas caso a mí, no le hagas caso a los negros que no quieren que vayas a representar a los blancos, no le hagas caso a los blancos, no le hagas caso a la indiscriminación que hay en Alemania, no le hagas caso a nada. Le dijo, escucha tu corazón. Y entonces este hombre, faltando ya unos 2 días antes de que se fuera en el barco a la competencia, él decide ir, y al entrenador de él, como no era un entrenador profesional, no lo llevan, y entonces el propio entrenador va y paga su pasaje para ir a la Olimpiada. Y entonces este negro, llegando allá, como era negro, no había ni zapatos para que él corriera, y el entrenador va y consigue unos zapatos alemanes, ahí nace la marca Adidas, y con esos zapatos alemanes él gana, me parece que 4 medallas de oro, el único negro que ha ganado eso. Amados hermanos, algo que me llamó la atención en este competidor es que estaba en la universidad, tenía, iba a hacer una carrera, estaba en la universidad. Número dos, tenía un deporte, algo que le gustaba hacer. Y número tres, él fue en contra de toda la corriente, de todo el desprecio, de todo lo que le hicieron. Él fue en contra, y fue en contra incluso del racismo y del gobierno y de los desprecios, y él fue y ganó las carreras. Ahora, vea esto. Moisés tiene un llamado, tiene un propósito. Moisés tiene una carrera, es preparado. Pero Moisés estaba chiflado, estaba loco, pero Dios tenía que tratar su corazón. Cuando él ve la zarza ardiendo, su existencia cambia completamente. Y todas sus capacidades él las pone a los pies del Señor. Ahora, le comento la otra película, la otra historia que me impacta. Se llama Carros de Fuego, es la Olimpiada esa es la de Francia 1926. La de Jesse Owens es de 1936 en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, bajo el régimen de Hitler. Pero la de Eric Liddell, van los ingleses a competir a Francia en 1926. Y había dos personajes que eran muy importantes dentro del equipo de carrera de los ingleses. Era un judío y era un escocés que era cristiano protestante. Al judío no lo querían por judío, porque tenía un dios según los ingleses diferente, y al otro no lo querían porque era muy mocho, porque no fumaba, no tomaba, no decía malas palabras, no se metía con mujeres. Llegan ellos a la Olimpiada, y la guerra era entre a ver quién iba a ganar entre el judío y el escocés en la carrera de velocidad, pero habían dos corredores gringos también impresionantes. Cuando hacen las eliminatorias las hacen en domingo, y entonces este hombre que era cristiano, que era predicador y que tenía un llamado para ir a predicar a la China, dice que él no va a competir en domingo porque el domingo es el día del Señor. Cuando él no va a la competencia del domingo, entonces el comité olímpico, los ingleses, incluso el príncipe de Gales vienen a tratarlo de convencer, y entonces este hombre dice que no, porque el domingo es el día del Señor, que él va a respetar. Y se acuerda que un día ve a un niño jugando fútbol en domingo y le dice al niño que no juegue en domingo porque el domingo es el día del Señor. Y entonces él les dice, no puedo obedecerlos a ustedes y desobedecer a Dios. Y cuando ya está la cosa muy tirante, entra otro corredor que ya había ganado una medalla de plata, un inglés, y les dice, yo quiero cambiar, para que no tengan problemas porque él no va a correr, yo quiero cambiar mi carrera, la quiero cambiar con él y que él corra los 400 metros.
Cuando le cambian el día de competencia, se mete a 2 eliminatorias de 400 metros. La carrera de 100 metros lo más que tarda son 10 segundos, pero la de 400 metros es una carrera muy desgastante y que una persona que solamente corre 10 segundos es muy difícil que pueda ganar una de 400. Entonces el tipo hace 2 eliminatorias y para en la tarde es la carrera para la medalla de oro, 400 metros. Él no corre en domingo, pero corre otro día que no es domingo. Entonces el entrenador de los gringos le dice algo a él, le dice a uno de sus corredores gringos, dice, no te preocupes, cuando llegue a los 300 metros se va a poner morado, se va a poner tieso y se va a caer, no va a poder correr. Y entonces dice la historia que llega otro de los corredores que había querido correr con él el domingo porque no había podido correr con él y le lleva una hoja y la hoja dice, quien honra a Dios va a ser honrado por Dios. Y entonces él toma la hoja así, la hace bola, la mete a su bolso, se prepara para salir a la carrera. Cuando él sale a la carrera, obviamente ya la prensa lo había atacado, deja a Inglaterra por su Dios y no hace ningún sacrificio y le tiran todo como un hijo de Dios, como cristiano que era. Cuando él sale a la carrera, se le quedan viendo y nadie piensa que él va a ganar. Y entonces agarra ese corredor americano que le da el texto, le dice al otro corredor que va a competir contra Eric Lieder, le dice, no pienses en su capacidad física, dice, por lo que él hace es por lo que él vive. Y entonces el hombre arranca la carrera y cuando arranca la carrera, cuando llega a los 300 metros, en lugar de reventarse y ponerse morado, él empieza a desarrollar una velocidad impresionante y gana la medalla de oro. Cuando a él le preguntan por qué ganó, y dijo esto, a mí Dios me hizo veloz, dice, y cuando yo corro, siento el placer de Dios. Amado hermano, ¿sabe qué es lo que más quebranta nuestro corazón? Que cuando su presencia se aparta de nosotros, nuestra vida empieza a no tener propósito y a no servir absolutamente para nada. En esta tarde yo quiero decirte algo. Tú tienes que pensar, ¿qué es lo que hizo Dios por mí? Te salvó, qué bueno. Tocó tu vida, qué bueno. Te hizo sentir pecador, qué bueno. Pero te voy a decir qué más hizo por ti, aparte de ese sentimiento. Te hizo sentir gozo, te hizo sentir placer, te hizo sentir alegría. Y si tú por algún pecado escondido, por algún desprecio, por alguna traición, por algún enojo, le estás dejando más lugar a las tinieblas, quiero decirte, estás perdiendo tu vida, estás perdiendo el placer y el gozo del Señor. La Biblia dice que Él ama a los que le aman y Él ama a los que temprano le buscan. Sería bueno que tú pienses en esto. Necesitamos producirle placer al corazón del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces quiero decirte algo. Eric Lieder terminó la carrera. Eric Lieder ganó en las Olimpiadas. Y cuando él corrió esos minutos para honrar a Dios con lo que él sabía hacer, escucha, después de eso dejó las carreras, se fue a China a predicar el evangelio y en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial él fue sacrificado porque entró el comunismo y entró la guerra y él fue sacrificado. Pero yo quiero decirte en esta tarde, permite que el Señor rompa las cosas, permite que el Señor rompa las cadenas, que el Señor sane las heridas y relaciónate nuevamente con Él. Bendito el nombre del Señor. Generémosle al Señor
gozo en su corazón. Pero sobre todo, te quiero pedir esta tarde, permite que el dolor, que la tristeza, que el quebranto, esas cosas que te han desactivado y alejado del Señor, las tome el Señor en sus manos, las lleve a la cruz y tú te vayas libre en esta tarde. Quiero orar contigo, que el Señor te bendiga. La próxima semana termino con el tema. Una vez más te digo esto. Una vez más, una vez que Moisés se encontró con la zarza ardiente, él se dio cuenta que ya no era su capacidad, que ya no era su intelecto, que ya no era su autoridad, que ya no era su fuerza, era Dios a través de él. El Señor quiera que tu corazón se sane y que tú le permitas a Él obrar, guiarte, dirigirte y usarte para la honra y gloria de tu nombre. Quiero decirte más, a lo mejor tu papá te lastimó o fue tu mamá, perdónalos y sal de esa oscuridad y permite que el Señor quite ese quebranto. A lo mejor fue un novio o una novia, a lo mejor alguien te engañó y te dejó ahí, como dicen el dicho, vestido y alborotado. Saca eso de tu corazón. Amado hermano, a lo mejor fuiste tú el que atentaste contra tu vida y después de meterte en tanta mugre y tanta cosa, ya no puedes salir y te sientes vacío y te sientes frustrado. Y yo quiero decirte, el Señor quiere sanarte de eso. A lo mejor estás agarrado con un vicio, el Señor quiere quitarte ese vicio. A lo mejor hay enemistad en tu corazón con algún familiar, ve, habla con él, sana esa relación, pero no permitas que ese quebranto te amarre y te limite para que tú hagas la obra que Dios tiene preparada para ti. Y por favor, acuérdate de esto, la forma en que tú sabrás que estás bien, la forma en que tú entenderás que vas bien, es que tú sepas que la presencia del Señor te sigue causando placer. Bendito el nombre del Señor. Acuérdate de eso. Dirigir un culto no debe ser una carga, debe ser un placer. Tocarle al Señor debe ser un placer. Enseñar debe ser un placer. Predicar debe ser un placer. Todo lo que hagamos en Él y para Él debe ser un placer. Cuando eso te genere placer, escucha, tú vas a ser hermoseado con su presencia. Y quiero decirte, para este tiempo, nuestra necesidad sigue siendo su presencia. Que el Señor te bendiga esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia. Y esta tarde queremos poner delante de ti todas las pruebas, todas las luchas, todos los pecados, todos los fracasos, todo lo que hemos hecho mal, todo lo que han hecho mal contra nosotros. Esta tarde, Señor, queremos pedirte, por favor, que tú arregles nuestra vida, que arregles nuestro corazón, que arregles nuestras relaciones interpersonales con las personas de afuera, de adentro de casa, con los familiares. Esta tarde queremos pedirte ayuda. A lo mejor hemos fracasado o se ha fracasado en algún negocio y hemos perdido dinero y sentimos frustración y tristeza y dolor. Señor,
Permite que eso se vaya y se salga y podamos salir adelante en el nombre tuyo. A lo mejor es una enfermedad que nos ha estado carcomiendo y que nos ha estado limitando y que nos ha tenido ahí, Señor, y que a lo mejor esa enfermedad ha traído tristeza, dolor, amargura, frustración. A lo mejor es la falta del dinero, qué sé yo, pero ayúdanos. Ayúdanos en esta tarde y sana nuestro corazón, sana nuestra vida, sana nuestra mente, sana nuestra tierra, Señor. Sánanos, te lo pedimos, te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Y Señor, te pido también que venga a nuestra memoria si es que estamos atorados en algún lugar, que nos recuerdes dónde estamos para que vayamos ahí y salgamos de ese lugar, lo podamos poner en tus manos y a los pies de la cruz para que podamos ser liberados en el nombre precioso de Jesús. Señor, muchas gracias porque te conocemos, muchas gracias porque nos amas. Y muchas gracias porque estás con nosotros. Señor, rompe toda atadura, rompe toda cadena, limpia toda suciedad, perdona todo pecado, haznos odres nuevos, haznos vasijas nuevas donde el vino de tu espíritu pueda volver a fluir y podamos ser felices y extendernos a ti, Señor. Recibe la honra y la gloria, recibe la alabanza y la adoración. Te lo suplico, te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos en sus casas, derrama tu unción, derrama tu vida, derrama tu misericordia, derrama tu poder, Señor. Te lo suplico, te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que tengan una excelente semana.